fuerza, esperanza y más bendiciones. Siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres el Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Adelante, Candita. Buenos días, hermanitas. Que Dios me las bendiga en esta mañana. Estamos contentas, estamos felices, ¿verdad? Está fresquito. Si aquí en Tabasco tenemos frío, pues más allá donde está la profita. Hay frío ahorita, ¿verdad? Pero es rico. Este tiempo a mí me 6 encanta. grados. Estamos a Ay, 6 grados. sí, tienen bastante frío. Esto me comentaba mi hermanita Chio allá en Chiapas. Lo mismo, bastante frío. De verdad que estamos agradecidas con nuestro Dios en esta mañana, ¿verdad? Que Él nos da esa linda oportunidad de abrir nuestros ojos para platicar, ¿verdad? Para orar, porque pues en constante oración es cuando más ahorita tenemos que estar orando, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar con una oración para a ver, Mari, ya está Mari ahí, ¿verdad? Porque Mari es la que está llevando el récord, primer lugar en conectarse. Vamos a orar, Mari. Ora, por favor. Se desconectó. Se Algún desconectó. problema tuvo con el internet. Pues vamos a orar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias porque esta mañana has abierto nuestros ojos a cada una de las que estamos ahorita conectadas, Padre. Danos la paz, danos la tranquilidad, danos el gozo, Señor, de escuchar tu palabra. Y principalmente, Señor, dar gracias por la salud y por la profita también, Señor, que ella siempre está aquí con nosotras, Señor, porque necesitamos estar en oración cada día. Y en esta mañana lo que escuchemos sea para poder meditar, para poder concientizarnos, Señor, de que tu palabra es verdad. Tu palabra es el alimento espiritual que necesitamos cada mañana y vamos a escucharla y vamos a meditarla también, Señor, y que todo esto sea para poner en práctica y para poder sentir el Espíritu Santo, Señor, que tú derramas en cada una de nosotras. Te lo clamamos, Señor, de todo corazón y que hemos decidido amarte sobre todas las cosas y poder sentir, Señor, y gozarnos, Señor, para poder estar en comunión contigo. Bendice a nuestros familiares aquí representados, Padre, te lo suplicamos, que también ellos puedan tener ese momento, Señor, de comunicar, comunicarse contigo, Padre, y que tú siempre atento, Señor, a las oraciones, nos escuchas, tú nunca te alejas de nosotros, siempre estás a nuestro lado, Padre. Y nosotros como madre clamamos, como familia, como estamos comenzando, Señor, por ello necesitamos, Señor, siempre estar en comunicación contigo, Padre. Bendícenos, pues, y que este momento sea de meditación y de gozo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Amén. Bienvenida Argelia, Espi, bienvenida, gracias Candy por estar aquí. Em, Les reiteramos la invitación para el jueves. El jueves a las 8 de la noche vamos a tener un tema muy interesante sobre la depresión infantil. Así Eso. que, si tienen nietos, les interesa verlo. Si tienen sobrinitos, les interesa verlos. Compartan la invitación con sus amigas, con sus sobrinas, sus nueras, con las hermanas de la iglesia, porque hay, el día de hoy, hay muchísimos casos de niños pequeños, menores de 12 años con problemas depresivos y los papis pues no nos damos cuenta. O a lo mejor los que tenemos hijos grandes, ni cuenta nos dimos de que lidiábamos, pensábamos que era un problema de conducta y nuestros hijos tenían depresión y nunca lo detectamos. O cuando los hijitos, las hijitas desarrollan algún tipo de adicción de la que sea. Normalmente viene por un problema depresivo que nunca se atendió porque no nos dábamos cuenta, no sabíamos, no lo conocíamos. Así que el jueves a las 8 de la noche vamos a tener un conversatorio con 3 psicólogas que nos van a acompañar para tratar este tema. Así que les animo para que puedan compartir la invitación con quienes ustedes quieran. Vicky, bienvenida esta mañana. Bueno, la reflexión de hoy está basada en el Salmo 34 y em, no le he puesto título, pero a lo mejor se podría llamar este bienvenida a la mesa de Jesús. Podríamos ponerle así. Recuerdo que am, las que son de Villahermosa, Tabasco, saben que en Villahermosa hay un restaurante que muchos años fue un muy buen restaurante. Leo, ahí en Paseo Tabasco. Nosotros vivíamos a la vueltecita de ese restaurante, cerca de la Catedral del Señor de Tabasco, ahí en Villahermosa. Y a mí me encantaba eh, ir a comer allí o que compráramos comida. Allí eran tacos de carne asada y unas papas que a mí me sabían a gloria. Y entonces, este, em, si le llevaban a mi papá primero su plato, yo le empezaba a meter la mano entre el plato, papitas, o me acercaba y le pellizcaba un trocito de carne. Este, y em, mi papá, como jugando, decía, ya, cómprate tus tacos, ¿por qué me agarras los míos? Yo estaba acostumbrada a meter la mano siempre en el plato de mi papá. No es algo de buena educación, pero siempre desde muy chiquita me paraba al lado de él o si estaba sentada, metía la mano entre el plato y eso me costaba reprimendas por parte de mi mamá. Em, pero era como un juego entre él y yo. Al final, em, le robaba, vamos a decir así, de sus papas o de sus tacos o de la comida que fuera. Y mm, podría preguntarme si realmente era un robo, ajá, realmente yo le robaba las papas o los trocitos de carne, em, mientras cuando él decía, cómprate tus tacos y normalmente me guiñaba un ojo y pues a mí me sabían más ricas, más rico lo que cogía yo de su plato por ese guiño que él me hacía.
No me importaba que mi mamá me regañara. Al final, mi papá terminaba diciendo, déjala, ella puede comer de mi plato, es mi hija. Y yo asocié esto con lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy de la palabra de Dios, porque el Salmo 34:8, la primera línea del Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Saben que encontré ese texto en portugués y me gustó muchísimo, pero no encontré o sea, ese texto, no encontré la descripción, el texto así escrito igual en español. Lo busqué en varias versiones y no lo encontré. Normalmente cuando yo preparo algún tema, predico, aquí en la casa de ustedes tenemos Biblias de muchas versiones. Y cuando predicamos, mi esposo y yo tenemos la costumbre am, de buscar los textos en diferentes versiones para mm, ver este, en cuál encontramos, pues, uno que se vea, que se entienda mejor, porque de repente vienen palabras que en español no no se entienden igual, no se leen igual. Entonces, yo lo busqué y a mí me gustó la redacción, cómo se lee en portugués. En portugués dice algo así como, procuren descubrir por ustedes mismos cómo es de bueno el Señor Dios. Feliz aquel que encuentra su seguridad en Él. Este mismo texto en la nueva, en la Biblia actual, la Biblia en lenguaje actual, dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Pero en portugués dice, procuren descubrir por ustedes mismos. O sea, que no les cuente otra persona, no se guíen por lo que otra persona dijo, sino procuren por ustedes mismos ver cómo el Señor Dios es bueno. Y este Salmo 34, David lo escribió cuando él estaba huyendo de Saúl. ¿Se acuerdan que el rey Saúl lo persiguió horriblemente? Él había estado huyendo ay, pues se escucha feo, pero del asesino, rey Saúl, porque el hombre quería matarlo sin justificación alguna. Y entonces, huyendo de la persecución a manos del rey Saúl, David iba de una ciudad a otra, de un monte a otro, de una cueva a otra, en busca de un lugar seguro. Se salía de una cueva y bajaba a la ciudad y tratando de buscar un lugarcito donde pudiera descansar y planear una estrategia. Em, Según nos cuenta en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, David se detuvo en la ciudad de Non. La ciudad de Non era una ciudad, pues, muy especial porque allí, estaba el centro, digamos, o uno de los centros de adoración, como una especie de templo. Y entonces David entra en Non para conseguir provisiones. Pero ¿cuál es su sorpresa? Que cuando llega
él y sus hombres se dan cuenta que no había, comida como para que ellos pudieran tomar de provisión. El único alimento que había, la única comida, eran los panes de la proposición, el pan sagrado que acababa de ser retirado del templo. Acuérdense que en el santuario, desde que se instituyó en el desierto por Moisés, estaba el lugar santo, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santo estaba el candelabro, el altar del incienso o de las oraciones y la mesa de los panes de la proposición. Esos panes se renovaban todos los días tempranito se quitaban los panes y se ponían panes frescos. Y entonces ese pan lo comían los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos privilegiados y autorizados para comer ese pan. Ese pan no se tiraba, no se hacía ninguna otra cosa, sino que lo comían los oficiantes del templo. Así que entre los sacerdotes de Israel, pues no era ni bien visto ni bueno que personas extrañas del ministerio sacerdotal, o sea, de los levitas y los sacerdotes, no se veía bien que comieran de ese pan, como que no eran considerados lo suficientemente buenos como para poder disponer de ese pan y comerlo. David tenía días sin comer, así que atrevida o valientemente, no lo sé, David mordió de ese pan, comió de ese pan, fue alimentado por ese pan y los sacerdotes lo compartieron con ellos. Y en este contexto es cuando David escribe el Salmo 34. Así que él estaba hambriento, no había comido. Y el único pan que había era el pan del Señor. Y entonces David era un músico, era un cantante, era un cantor, era el cantor de Israel, así se le denomina en la Biblia. Y entonces él se va cantando, prueben y vean que el Señor es bueno. Si él hubiese cantado en portugués, hubiese dicho algo así como, procuren descubrir por ustedes mismos cómo el Señor Dios es bondadoso. Y él se fue cantando estas estrofas. ¿Cómo? David estaba rompiendo las reglas del santuario. David le estaba desobedeciendo en ese momento. A ver, ¿por qué no decía, prueben y vean que el pecado es malo? Porque cuando Adán y Eva en el Edén les prohibieron comer de un árbol y cuando comieron del fruto de ese árbol en el Edén, eh, el pecado entró al mundo y pues fueron sancionados, fueron castigados. ¿Por qué Dios no prohibió necesariamente? ¿Por qué Dios no señaló a David como que era culpable de haberse comido ese pan, que era un pan sagrado? Porque Dios no prohibió necesariamente el pan sagrado del templo. Si ustedes van al libro de Levítico, al capítulo 24:9, ustedes van a leer, van a encontrar allí que Dios declaró sagrado y apartado el pan. Pero el mismo Dios que requería reverencia humana en el trato con ese pan que pertenecía al templo, es el mismo Dios que satisface las necesidades humanas. El mismo Dios que requería reverencia humana es el Dios que satisface las necesidades humanas. Y al igual que David,
ustedes y yo podemos probar y ver que el Señor es bueno. Son dos acciones. Prueba, comprueba, o como dice el texto en portugués, procura descubrir por ti misma cómo es de bueno el Señor. Imagínense que, eh, que tuviéramos un Dios que nos exige reverencia humana, pero que no se preocupa por las necesidades humanas. Gloria a su nombre que no es así. Cuando digerimos esta verdad esencial sobre su carácter y entendemos que Dios es santo, que Él quiere que seamos reverentes en todo y por todo, no solo con las cosas que tienen que ver en su adoración en el templo, sino con todo, pero que Él también está interesado en mis necesidades humanas. Y a veces podemos enfocarnos tanto en lo que interpretamos como prohibiciones por parte de Dios, que llegamos a perder de vista la provisión que Él ha hecho. Y am, creo que eso fue también lo que le pasó a Adán y a Eva cuando Satanás los tentó en el jardín del Edén, porque Dios había provisto para sus necesidades. Todos los árboles del huerto estaban a su disposición. No es que Dios no estuviera interesado en su necesidad. Y aparte ni siquiera era que Eva y Adán hubiesen comido porque tuvieran hambre. Empezaron a imaginar a Dios como un padre cruel que retiene las cosas. Ay, no nos quiere dar del árbol. No dijeron, ya nos dio de todos estos cientos de árboles que hay aquí. No, sino en su corazón, ellos albergaron la idea de que nos está prohibiendo este árbol. Empezaron a imaginar, a escuchar la voz del enemigo y a imaginar a Dios como un padre egoísta. Y esto fue lo que los llevó a probar, no del fruto, a probar del pecado y de la muerte. Así que cuando David recordó lo que Dios realmente había dicho y quién es realmente el Dios a quien él amaba y a quien él conocía, terminó con su boca llena de alabanzas. Y David se atrevió a creer que Dios estaba proveyendo para él. Cuando él tuvo la oportunidad de comer esos panes, tampoco los comió atrevidamente, sino lo comió con un corazón agradecido y entendió que era como si Dios le dijera, ven David, bienvenido, bienvenido a la mesa, siéntate y come, come a gusto. Él se acomodó en una silla a la mesa, pero no para robar un bocado en desobediencia, sino para compartir el banquete que un padre generoso que alimenta a su familia le estaba dando. Así como mi papá me guiñaba un ojo para que yo comiera metiendo la mano en su plato, ahora Dios estaba proveyendo para él y le estaba haciendo un guiño. Come, come, disfrútalo. Dios es un Padre generoso que se preocupa por nuestras necesidades y nos alimenta como su familia que somos y nos alimenta bien. A lo mejor alguna de nosotras haya tenido miedo de llevar su hambre a Dios. Y cuando me refiero a hambre, no me refiero al hambre físico, al hambre material, al hambre del estómago, sino a nuestras necesidades emocionales. A lo mejor no tenemos vergüenza de llevar nuestra hambre emocional, de llevar nuestra necesidad de ser abrazadas,
de ser acariciadas, de ser reconocidas, de ser vistas. Tenemos vergüenza de llevar nuestra necesidad de hablar, nuestra necesidad de ser escuchadas. Y pensamos que a Dios le puedo pedir cosas, las cosas espirituales o relacionadas con nuestra práctica religiosa y no con las cosas más íntimas de mi corazón, con las necesidades más profundas, porque a veces pensamos, ay, es que ¿cómo le voy a pedir eso a Dios? ¿O cómo le voy a hablar de eso? O a lo mejor le estoy pidiendo demasiado. Y entonces no vamos y nos sentamos a la mesa de nuestro papá y metemos la mano entre su plato, porque qué tal que nos peguen la mano y nos diga, ahí estás otra vez queriendo comer. A veces mi mami, o sea, me decía, ay, ya estás de abusiva. Siempre tienes que estar de abusiva, metiéndole la mano a tu papá en el plato. A veces tenemos miedo de que quizás relacionamos la forma en que fuimos tratados por nuestro papá o nuestra mamá, y entonces tenemos miedo de que él se moleste porque tengo apetito, porque no me puedo esperar, porque mi estómago está rugiendo, mi estómago emocional está rugiendo por el hambre emocional que tengo. Pero queridas amigas, a Dios no le frustra nuestra hambre. Dios no se enoja porque tú vayas y metas tu mano en su plato. Él siempre provee un lugar para ti y para mí en la mesa. Y Él quiere que nos saciemos en Él. Él no quiere que vayamos y tratemos de calmar nuestra hambre comprando, gastando en las redes sociales, en escuchando música, en viendo una serie, en una relación codependiente, en el alcohol, en las drogas, en la pornografía, en las relaciones en sexuales. No, él no quiere que saciemos de una forma equivocada nuestra hambre. Él quiere que nos saciemos de él. Por eso, ahí mismo en el Salmo 34:10, David continúa escribiendo, después de que él dice, vengan y comprueben por ustedes mismas que Dios es bueno. Escribe, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de nada. Y pareciera como que la respuesta a esto que estamos platicando la encontramos en Mateo capítulo 12, versículos del 3 al 7, cuando Jesús está hablando con ¿se acuerdan que Jesús tenía hambre? Sus discípulos tenían hambre. Entonces pasan por un campo donde había trigo y cortan espigas y empiezan a comer. Y los escribas y fariseos y sacerdotes que estaban allí siempre espiándolo para criticarlo, empiezan, ¡ay, ya transgredió el sábado porque comió, se metió a cortar! Y entonces Jesús les contesta y les dice, ¿qué acaso ustedes no han leído lo que hizo David cuando él y sus amigos tuvieron hambre? ¿Cómo entró él a la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a sus amigos que estaban con él, sino solo lo podían comer los sacerdotes? Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Y no es que el sábado no fuera sagrado, es que había una necesidad y Jesús satisfizo la necesidad de sus discípulos y su propia necesidad de hambre. ¿Por qué crees tú, Espi, o Argelia, o Vicky, o Maribel, o Candy, o cualquiera de nosotras, por qué crees que es importante que el mismo Jesús
retomara ese evento, esa historia de la vida de David y dijera que las acciones de David no son condenadas. ¿De qué manera ilustra aún más el corazón de Dios, de su provisión y su misericordia? A veces en la iglesia, de repente hay algún abuelito que, que tiene mucho tiempo que no va a la iglesia, porque ya no puede caminar, porque no tiene quien lo lleve, o alguien que ya tiene una enfermedad crónica, que ya está postrado en cama. Yo recuerdo que antes en la iglesia teníamos ese cargo de extensión de escuela sabática. ¿Te acuerdas, Candy? Que había que tenemos muchos años en la iglesia, aunque no hayamos crecido en la iglesia, pero que tenemos ya muchos años en la iglesia, cuando se nombraban los cargos, se nombraba el de extensión de escuela sabática. Y esa persona, su trabajo era ir y darle la escuela sabática a los abuelitos que no podían vivir porque no tenían dinero y estaban muy lejos, al que estaba enfermo. Yo recuerdo que había una hermana que su hijo había nacido con parálisis cerebral y estaba postrado en cama y ella no podía venir a la iglesia porque no tenía quien se quedara con ese muchacho. Y entonces las hermanas que estaban a cargo de extensión de escuela sabática iban y se turnaban y se quedaban cuidando a Carlitos para que la hermana pudiera venir a la iglesia un sábado al mes. Y a veces era un sábado al trimestre, pero a veces había alguien que iba y eso, tenía el repaso de la lección allá en ese lugar. Y a veces pensamos, ay, es que cómo voy a dejar de ir a la iglesia. Si está bien que esa persona necesita, pero yo iré una vez, pues yo no puedo dejar de ir a la iglesia. Ay, yo me siento culpable cuando no voy a la iglesia porque tengo que ir a hacer algo, un acto así de proveer para otros y ser misericordiosos con otros. Esta mañana yo quisiera que nos lleváramos esas dos cosas en nuestra cabeza. La primera es que el hambre que yo tenga, debo de tener la absoluta confianza que mi Dios es bueno, que mi Dios es mi papá y que yo puedo ir y sentarme porque yo soy bienvenida a la mesa de mi papá. Porque Él no me va a pegar en la mano porque yo quiera que meter las manos en el plato donde voy a encontrar satisfacción para mi necesidad de ser perdonada, de ser sanada, de ser restaurada, de ser amada, de ser deseada, de ser vista, de ser escuchada. Él no se va a enojar porque yo tenga esa necesidad. Y no me va a decir, Amén. a ver, no, 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 saca la mano de aquí, no la agarres. Tenemos un Dios que, como dice en portugués, procuremos descubrir por nosotras mismas cómo es de bueno el Señor nuestro Dios. Amén. Vayamos a su mesa y vayamos con la tranquilidad de que somos bienvenidas en su mesa. Así como así como David tuvo esa sensación de, ven hijo, siéntate, siéntate, come aquí conmigo. No, no, no estás robando, no estás desobedeciendo. Siéntate y comparte el banquete de tu Padre generoso. Que eso sea lo primero que nos llevemos. Y lo segundo, que entendamos que a veces podemos compartir esta generosidad de Dios con nosotros, con otras personas que lo necesitan. Siempre va a haber alguien a nuestro alrededor que necesite que le demos.
Y si ese momento de dar tiene que ver con que yo no vaya un sábado a la iglesia o yo deje de ir a la iglesia durante un tiempo para ir a acompañar a esa persona, darle a probar de la generosidad de Dios, el Señor no va a verlo como, no me quiere adorar, no quiere ir a la iglesia conmigo, sino Él va a sentirse feliz de que sus hijas tienen un corazón como el corazón de Él, generoso y bueno. Por supuesto que nunca seremos ni tan generosas ni tan buenas como Él, porque bueno solo hay uno y es nuestro Dios. Que esta mañana podamos sentirnos muy felices, muy contentas de sentarnos a la mesa de nuestro papá, porque Él nos guiña el ojo y nos dice, siéntate hija, come, eres bienvenida a mi mesa. Nuestra oración esta mañana podría ser, Señor, tú eres generoso y bueno. Ayúdame a recordar quién eres realmente, un Dios que es un Padre generoso, que provee y satisface a sus hijas. Gracias porque cuando me acerco a tu mesa, tú me dices, hija, bienvenida a mi mesa. Siéntate al lado de tu Padre. Que tu nombre sea glorificado por siempre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Gracias, profesor. Gracias. Está muy bonito, ¿verdad? Que procurar estar siempre, ¿verdad? Atenta a hacer lo mejor para nuestro Dios. Y yo creo que todas las que estamos aquí, en eso estamos, procurando, a levantarnos temprano, ¿verdad? Queremos estar en comunicación con nuestro Dios y estamos procurando, tratando de verdad, aprender más cada día de Dios y que todo lo escuchado, lo aprendido sea para crecer. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar hoy. En esta mañana vamos a orar por los hijos, por los matrimonios. Nos toca orar en esta mañana. Alguna de las que estamos aquí, a ver, ¿a quién le gustaría orar en esta mañana? O si alguien tiene algún comentario, alguna petición que la quiera externar, ¿verdad? En esta mañana lo puede hacer. Vamos a aprovechar, ¿verdad? Vamos a disfrutar este momento que estamos aquí juntas todas, las que estamos Sí, aquí con... yo puedo hacer una oración. Sí, está bien. Ok, vamos a orar. Alguien tiene, como ya preguntó Candita, si alguien tiene una petición especial que hacer o alguien quiere hacer algún comentario, puede hacerlo en este momento. En este momento. Hola, buenos días a todas. A mí sí me gustaría que pudieran orar por mi matrimonio. Mi esposo se fue de la casa el día 30 de diciembre y pues a la fecha no hemos pues está muy indiferente con nuestra relación y hoy también mi hija viaja hacia la Universidad de Sonora y para que Dios la pueda bendecir en este viaje y pueda ella llegar con bien. Gracias. Gracias. Ok, ¿cómo se llama tu hija, hermanita? Mi hija se llama Connie. Bonnie. Para que llegue con bien, que Dios la bendiga, ¿verdad? Amén, amén. En su viaje. Muy bien. También Pues, por mi hijo Lauro, hermana. Lauro.
Pues yo tengo un testimonio acerca de la adicción del alcoholismo. Fíjese que la profita me recomendó un especialista aquí en Villahermosa. Fuimos con mi hijo, que es especialista acerca de las adicciones. Pues yo estoy agradecida con mi Dios, de verdad, porque no fue necesario medicarlo, porque mi hijo de verdad que hasta su trabajo perdió por lo del alcoholismo, porque aparentemente no es alcoholismo según él, pero como dice el doctor, no tomas diariamente, solamente los fines de semana, pero ya es una adicción. Entonces, platicó como 2 horas con él y íbamos a ir a otra reunión, a otra cita, pero como él está trabajando ahorita, ya no pudimos ir a la segunda reunión. Pero le digo una cosa, todo diciembre mi hijo no tomó. Yo estoy agradecida con mi Dios y hasta hoy que estamos ya más de la mitad de enero, lo mismo. No sé solamente cómo oré tanto a mi Dios y yo dije, Señor, dale la sabiduría y la inteligencia al doctor con pura plática. No sé realmente qué platicó con él porque yo entré con él un ratito, pero luego me salí porque escuché que estaba platicando muchas intimidades de él. Dice, no importa, madre, tú no sabías nada de mí, pero todo esto que le estoy platicando al doctor, no importa que mi madre lo escuche, pero yo no me sentía bien escuchar todo lo que mi hijo estaba diciendo, porque a veces como madre los tenemos a nuestro lado, pero no sabemos lo que ellos han vivido, hacen también porque hacen cosas que nosotros como madre pensamos que nuestros hijos no hacen, pues. Y yo me salí y tardó el doctor platicando con él y luego entré y me dijo el doctor, su hijo ya es adicto al alcoholismo, pero él no necesita medicamento, porque algunos sí los medica, les da para la ansiedad, les da para, no sé para qué tantas cosas le dará, pero a él no fue necesario darle ningún medicamento. Y él ahorita estoy, de verdad que agradecida con mi Dios y cuando ha estado viniendo aquí a la casa lo abrazo y le digo, Señor, y le digo, tú puedes, Padre, Dios es poderoso. Ya le voy a mandar la dirección, hermanita. Ahí la voy, ya me la tengo ahí, la voy a mandar al grupo. Hay que hacer el esfuerzo de llevarlo, pero todo está que él quiera. Dijo el doctor, qué bueno que viniste, Jorge. ¿Veniste por tu voluntad o es porque tu mamá te trajo? Y dice él, yo vine porque mi mamá me trajo. Yo no quería venir, dice, porque yo puedo solo. No pueden solo, necesitan ayuda. Pero yo veía que el doctor le quedaba mirando, atento a todo lo que mi hijo estaba diciendo. Y de verdad es que sí. Vamos a ir a fines de mes, vamos a ir a otra consulta porque tiene que continuar con el doctor. Ya ni me acuerdo cómo se llama el doctor, pero yo estoy orando por el doctor. Flores, Flores Rojas, Ándale, Flores Rojas. Y Flores Rojas. Flores Rojas. Pero sí, Dios es grande, poderoso. Sí, continuemos orando y todo está que usted tiene que seguir orando y abrácelo pero él tiene que querer ir ahí con el doctor porque dice, no es lo único, pero que tiene que aceptar su hijo, su problema y llevarlo. Pues vamos a seguir orando por su hijo Lauro, ¿verdad? Sí, Tenemos ¿verdad? que, tenemos que seguir orando, hermanita. Y Dios sabe Amén. Dios sabe en qué momento él va a tener ese deseo de aceptar, de ir con el doctor, porque ya necesita ayuda, necesita ayuda. Entonces Sí. sigamos orando ahorita. Vamos a orar, Mari, para finalizar. Oremos. Bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu bendito y santo nombre. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu grande amor, Padre mío. Gracias, querido Padre, porque tú haces milagros en tus hijos. Suplico Amén. que estemos en constante oración y también buscando ayuda, Señor, profesional Así para sea.
problemas que hayan en nuestras vidas, ya sean mentales o por adicciones, querido. Gracias, gracias. Yo también estoy muy, muy agradecida contigo, Padre, por mi hijo Manuel. Él también fumó y tomó por muchos, muchos años. No diario, pero lo hacía. Pero gracias, Señor. Gracias porque él tiene ya 2 años, más de 2 años, Amén. que cosas las dejó. Él puso Amén. su Dios, porque él conoce un poco de ti y con tu ayuda pudo lograr, querido Dios. Aunque dejó un poco de secuelas de sus problemas, pero él está ahorita tratándose también, querido Dios. Gracias por tu bondad y tu misericordia, querido Padre. Tú eres demasiado bueno, muy bueno con nosotros, querido Dios. También Amén. suplicamos por Laura, porque su madre pueda encontrar la forma, si tal vez él voluntariamente no quiera, de hablar con él, decirle que vaya, Señor, a ese doctor para que lo puedan ayudar, querido. Amén. Padre, dejaste a Amén. los, dejaste a los médicos, déjate la ciencia médica, querido Dios, para ayudarnos también, querido Padre. Yes, Pero, Padre. Dios. Padre, querido Dios, los que lo tienen, que lo sigan conservando. La hermana que su esposo partió desde diciembre, que él pueda tal vez reflexionar donde esté y si es su voluntad volver a su hogar, querido Dios. Gracias por eh, el hijo de la hermana que también llegó a Montemorelos. Gracias, gracias por nuestros hijos. Gracias por todo, Padre Santo. Yo te los coloco a cada uno de nuestros hijos en tus preciosas manos, para que tú los Amén. sigas protegiendo, dirigiendo en todo momento, Señor, en todo lugar, en su trabajo, en sus vidas personales, querido Dios. Bendícenos, pues, querido Padre, para que podamos continuar en este ministerio que ha sido de gran ayuda, mucha utilidad, Padre mío. Aun cuando algunas somos criticadas porque nos llaman locas, nos dicen que esto es un negocio, pero nosotros sabemos que no es así, Padre mío. No conocen, querido Padre, de ti, tal vez como debieran, o no conocen lo que son los especialistas que nos ayudan y nos orientan, nos dirigen en nuestros problemas, en nuestras necesidades de salud mental. Gracias, Amén. Señor, gracias por el ministerio. Dice enormemente la hermana Sandy, seguirá dirigiendo. Ayúdala también en su matrimonio con sus hijos, en su salud principalmente, Padre, porque no quiero imaginar todo lo que ella recibe al escuchar a sus pacientes. Son cargas emocionales, cosas quizás terribles que ella escucha, y eso también tiene que buscar ella la ayuda para descargar. Ayúdala en su problema de salud, de su colon, de todas las demás necesidades que tenga, querido Dios, en su cuerpo. Y a todos también bendícenos y ayúdanos a continuar hacia adelante cada día en medio de Amén. cualquier dificultad, Padre, porque tomados de tu mano, nosotros podemos salir adelante. Quédate Amén. con nuestras vidas. Bendice a Jorge también, querido Dios, que creo que es el hermano perdón, el hijo de nuestra hermana Cante. Hijo. Los Ajá. hijos pudieran entender y comprender lo grandioso y maravilloso que son nuestros hijos que tú nos diste, Padre, y que nos Amén. vamos a por ellos, no desde que están en nuestro vientre, sino desde que nacen, crecen y tienen sus familias. Seguiremos siempre preocupados por ellos y orando por ellos, Padre mío. Sea Padre. Gracias por tu amor y síguelos conduciendo y dirigiendo en todo momento. En el maravilloso y grandioso nombre de tu Hijo amado, suplicamos todo. Amén. 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 Bendiciones. Bonito día, chicas. Que tengan bonito día. Que Igualmente. Dios las bendiga. Gracias, Oramos por igualmente. Kevin también, que ojalá él encuentre trabajo el día de hoy ahí en la universidad. Xochitl, me da un chorro de gusto verte. Sean todas bienvenidas. Espi, por ahí te escribo en el WhatsApp personal.
Bonito día para todas. Dios les bendiga. Saludos para todas. Gracias, saludos, Un gracias, abrazo. doctora. Gracias, Candy. Bendiciones. Padre mío, eres mi pastor, a tu lado todo es pleno, que verdes son tus prados y frescos tus arroyos, donde me haces descansar, mi dulce pastor, tú renuevas mis fuerzas, eres mi guía por las sendas correctas, honras tu nombre por tu fidelidad. Si en mi caminar bajo el valle más oscuro no hay razón para temer, a mi lado estarás. Son tu vara y tu callado, mi confort y protección. Tus bendiciones me rodean para humillar al opresor. Me llenas de tu honra, pues tu espíritu está en mí. Mi dulce pastor, tú renuevas mis fuerzas, eres mi guía por las sendas correctas, honras tu nombre por tu fidelidad. Si en mi caminar bajo el valle más oscuro no hay razón para temer, a mi lado siempre estás. Mi vida se desborda llena de tu compasión. Es tu bondad y amor incomprensible, fuente inagotable que me conduce a Sion. Pronto he de verte volver por mí, para vivir contigo por la eternidad. Eres mi guía por las sendas correctas, honras tu nombre por tu fidelidad. Si en mi caminar bajo el valle más oscuro no hay razón para temer, a mi lado siempre estás. Oh Padre mío, tú eres mi dulce pastor. Amén. Feliz día para todas. Dios las bendiga. Abracitos. Gracias igualmente, doctora. Bendiciones.